El tipo que me robó la bicicleta de alta competencia y luego intentó venderla por Marketplace. Me hice pasar por un comprador interesado, lo cité frente a una estación de policía y recuperé mi propiedad mientras él terminaba esposado por receptación. Perder una bicicleta de alta competencia no es como perder un celular o una billetera. Es como si te arrancaran un pedazo de identidad que has construido con sudor, barro y muchísimas horas de trabajo extra. Soy Alarico, y si estás viendo esto es porque probablemente sabes lo que se siente que un parásito social decida que tu esfuerzo le pertenece. Mi bicicleta no era un juguete, era una Specialized S-Works personalizada, con un cuadro de carbono que brillaba bajo el sol y un grupo de transmisión electrónico que costaba más que el auto usado de mi vecino. En total, había invertido más de $6,000 en ella, y un tipo llamado Braulio pensó que podía arrebatármela y salirse con la suya. Todo ocurrió un martes por la tarde. Había terminado una sesión de entrenamiento de 60 kilómetros y me detuve en una pequeña cafetería, El Grano de Oro, antes de regresar a casa. Es un lugar que frecuento siempre. Los ciclistas solemos confiar en la seguridad de estos puntos de reunión. Cometí el error de principiante. Usé un candado de cable ligero pensando que, como estaba sentado a solo 3 metros de la ventana, tendría tiempo de reaccionar. Alarico, el de siempre, ¿verdad?, me preguntó el barista mientras secaba una taza. Sí, por favor, hoy necesito doble carga de cafeína. El ascenso a la montaña me dejó liquidado, respondí mientras echaba un vistazo rápido por el cristal. Mi bicicleta estaba ahí, imponente. Era una joya de ingeniería, pero en el segundo en que me giré para recibir mi café y pagar, escuché el sonido. No fue un golpe, fue un clac, seco, el sonido del metal siendo cortado por una cizalla de alta potencia. Me giré tan rápido que casi tiro el café caliente sobre el mostrador. A través del vidrio vi a un tipo con una sudadera gris desgastada y una gorra de béisbol azul. Era Braulio, aunque en ese momento solo era una sombra moviéndose con una velocidad aterradora. Ya estaba sobre mi bicicleta. ¡Oye, esa es mi bicicleta!, grité con toda la fuerza de los pulmones mientras saltaba sobre una mesa para llegar a la puerta. ¡Corre, idiota!, escuché que alguien gritaba desde una motocicleta que esperaba encendida a pocos metros. Era una mujer, Kenia, con el casco puesto dándole las señas de salida. Braulio no pedaleó, simplemente se dejó llevar por el impulso inicial y giró en la esquina en dirección contraria al tráfico. Salí a la calle desesperado, el corazón me martillaba en los oídos. Intenté correr tras él, pero el asfalto y mis zapatillas con calas de carbono son una combinación pésima para un sprint a pie. Me resbalé, caí de rodillas y solo pude ver cómo el desviador trasero de mi S-Works desaparecía tras un autobús. Me quedé allí, en medio de la acera, jadeando. La impotencia es un ácido que te quema por dentro. Llamé a la policía de inmediato, pero la voz al otro lado de la línea fue desesperantemente burocrática. Señor, ¿tiene el número de serie? ¿Hay cámaras? Presente la denuncia en la comisaría más cercana y esperaremos a que aparezca en algún operativo, me dijo el operador con una indiferencia que me dio ganas de romper el teléfono. Fui a la estación de policía esa misma tarde. Allí conocí al oficial Valeriano. Se veía cansado, rodeado de carpetas y tazas de café vacías. Mire, Alarico, dijo Valeriano mientras tecleaba con un solo dedo en una computadora que parecía del siglo pasado. Estos tipos son profesionales. Desarman las piezas en menos de 2 horas o las mandan a otra provincia. Si no tiene un rastreador GPS activo, dé por perdida su inversión. No es solo inversión, oficial. Esa bicicleta tiene componentes únicos. El manillar tiene un raspón específico en el lado izquierdo y el número de serie está registrado a mi nombre en la aplicación del fabricante. Le expliqué tratando de que entendiera que no era una bicicleta de supermercado. Haremos lo que podamos, pero sea realista. No espere milagros, sentenció Valeriano sin siquiera mirarme a los ojos. Salí de allí con una rabia fría. No iba a sentarme a esperar que el sistema, que claramente estaba saturado, hiciera el trabajo por mí. Sabía que un tipo como Braulio, con ese aspecto de delincuente de poca monta, no sabía lo que tenía entre manos. Intentaría venderla rápido, no por su valor real, sino por la pulsa de una dosis de adrenalina o una noche de fiesta. Esa noche no dormí. Me convertí en un fantasma digital. Entré en cada grupo de Facebook, cada página de ventas de segunda mano y, por supuesto, a Marketplace. Sabía que si era inteligente, esperaría unos días, pero la avaricia de los ladrones suele ser más fuerte que su precaución. Pasaron 3 días de angustia. Mi amigo Teo, el mecánico de mi taller de confianza, me llamó el viernes por la mañana. Alarico, entra a Marketplace ahora mismo. Busca bici de carrera profesional. Hay una publicación de hace 10 minutos. El tipo no sabe ni cómo se escribe Specialized, pero las fotos, amigo, ese es tu cuadro. Se me detuvo el pulso. Abrí la aplicación con los dedos temblorosos. Allí estaba. Una foto mal iluminada, tomada en un patio con ropa colgada de fondo. El título decía, venta de bici de carrera, poco uso, oferta $1,500. $1,500. El desgraciado la estaba vendiendo por una cuarta parte de lo que valía. En la descripción, escrita con una ortografía lamentable, decía, se vende por viaje, no pregunten cosas raras, solo efectivo. El perfil del vendedor era un tal Braulio Flow. Entré a su perfil, fotos de él posando con cadenas de oro falso, y en el fondo de una de sus fotos de perfil alcancé a ver a Kenia, la misma mujer de la motocicleta. Te encontré, maldito, susurré para mis adentros. En ese momento, el plan empezó a formarse en mi cabeza. No iba a llamar a la policía para que fueran a su casa y le dieran tiempo de esconderla. Lo iba a llevar yo mismo a la boca del lobo. Pero necesitaba un perfil falso, una carnada que no pudiera resistir. No podía ser Alarico el ciclista. Tenía que ser un comprador. El corazón me iba a 1000 por hora mientras creaba el perfil falso. Me puse Esteban, un tipo con foto de perfil de un paisaje de montaña y cara de tener dinero de sobra. Tenía que ser el comprador perfecto. Alguien con poco conocimiento técnico, pero mucha urgencia por comprar. Le escribí a Braulio intentando sonar lo más despreocupado posible.
Hola, ¿sigue disponible? Me interesa mucho para un regalo de cumpleaños de mi hermano. Tengo el efectivo ahora mismo. Le envié. La respuesta de Braulio no tardó ni 5 minutos. Sabía que el hambre de dinero lo haría morder el anzuelo. Sí, amigo, está disponible, pero hay mucha gente preguntando. Si la quieres, tienes que venir hoy mismo. 1500 y es tuya. Me parece justo, respondí, pero por seguridad no quiero ir a casas de desconocidos con tanto efectivo. ¿Te parece si nos vemos en un punto medio? Mañana al mediodía frente a la estación central de policía. Es un lugar abierto y concurrido, así ambos estamos tranquilos. Hubo un silencio de 10 minutos. 10 minutos en los que pensé que lo había espantado. Pero la lógica del criminal es retorcida. Él pensó que si yo sugería a la policía era porque yo no tenía nada que ocultar y era un tipo de bien inofensivo. Está bien, frente a la estación, pero llega solo. Si veo algo raro, me largo, sentenció Braulio. Fui a ver al oficial Valeriano esa misma tarde. Le mostré las capturas de pantalla y la foto de la bicicleta en el patio de Braulio. Oficial, lo tengo. Mañana a las 12 lo cité frente a su oficina. Si usted me apoya, lo atrapamos con las manos en la masa, le dije con determinación. Valeriano suspiró, pero esta vez se puso de pie. La evidencia era innegable. Escucha, Alarico, esto es peligroso. No puedes actuar como policía. Tú vas a llegar, vas a identificar la bicicleta y en cuanto confirmes que es la tuya por el número de serie, me haces una señal. Yo tendré a 2 agentes de civil cerca. En cuanto él intente recibir el dinero, actuamos por receptación de artículos robados. Entendido, solo quiero mi bicicleta de vuelta y que ese tipo pague, respondí. Esa noche apenas pude cerrar los ojos. Repasaba el plan una y otra vez. Tenía que actuar como un novato, no como el dueño legítimo que quería saltarle al cuello. El plan era sencillo, revisar la bici, confirmar el raspón en el manillar que Teo me había mencionado y dar la señal. Logré convencer al ladrón de encontrarse conmigo en el lugar más irónico posible, la puerta de la policía. Mi manipulación psicológica funcionó al jugar con su codicia. Ahora, el destino de mi S-Works depende de que mantenga la calma bajo presión y de que el oficial Valeriano cumpla su parte del trato. El cazador está a punto de encontrarse cara a cara con su presa. El sol del mediodía caía pesado frente a la estación central. Me sudaban las manos, no de miedo, sino de una rabia contenida que amenazaba con desbordarse. Estaba allí, parado junto a un banco de piedra, con un sobre que solo contenía recortes de periódico y un par de billetes reales de $10 encima para disimular. El oficial Valeriano y sus hombres eran sombras invisibles entre la gente que entraba y salía de la comisaría. A las 12:15, una camioneta vieja y destartalada se estacionó a unos metros. De la caja bajó un tipo con la misma sudadera, Braulio. Bajó mi S-Works con una brusquedad que me dolió en el alma. La dejó caer sobre el asfalto como si fuera chatarra. ¿Tú eres Esteban?, preguntó Braulio, escaneando el lugar con ojos de rata. El mismo. Gracias por venir. Déjame verla. Mi hermano es muy exigente con los detalles, dije, fingiendo una sonrisa de comprador ingenuo. Me acerqué a mi bicicleta. Verla de nuevo fue un choque eléctrico. Tenía grasa en el cuadro y le habían quitado los pedales automáticos de carbono para ponerle unos de plástico baratos. El corazón me dio un vuelco cuando vi el manillar. Allí estaba el raspón exacto que le hice en mi última competencia. Era ella. Se ve bien, aunque tiene unos rasguños, ¿no?, comenté, agachándome para fingir que revisaba la cadena, pero en realidad estaba verificando el número de serie bajo el eje del pedalier. Es de uso, amigo. Nueva vale 3 veces más. No me hagas perder el tiempo. ¿Tienes la plata o no?, dijo Braulio, poniéndose nervioso al ver a un par de policías uniformados caminando cerca de la entrada de la estación. Tranquilo, aquí está. Saqué el sobre del bolsillo. Solo una última cosa. ¿Por qué la vendes tan barata? No quiero problemas legales, ya sabes. Braulio soltó una carcajada seca y se rascó el cuello. Me la dio un primo que se fue a España. Todo legal. No preguntes tanto. Pásame el sobre y llévatela antes de que me arrepienta. En ese momento vi a Kenia observando desde el asiento del copiloto de la camioneta. Estaba inquieta. Sabía que cada segundo contaba. Me levanté lentamente y me quité la gorra, la señal acordada con Valeriano. ¿Sabes, Braulio?, dije cambiando totalmente el tono de voz, ahora frío y directo. Mi nombre no es Esteban, y esta bicicleta no es para mi hermano, es mía, y tú la robaste el martes en el Grano de Oro. El rostro de Braulio se transformó, el color se le escapó de las mejillas y sus ojos se abrieron con puro pánico. Intentó agarrar el manillar para subir a la camioneta y escapar. ¿Qué dices, loco? ¡Suéltame!, gritó mientras intentaba empujarme. ¡Policía! ¡Quieto! El grito de Valeriano retumbó en toda la calle. Antes de que Braulio pudiera reaccionar, 2 agentes de civil lo tenían contra el capó de la camioneta. El sonido de las esposas cerrándose fue la música más hermosa que había escuchado en años. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Braulio pasó de la arrogancia al terror absoluto en menos de 10 segundos. Al citarlo frente a la policía, eliminé cualquier posibilidad de una persecución violenta. Lo tenía exactamente donde quería, esposado, frente a la evidencia y sin una coartada sólida. Mi bicicleta estaba a salvo, pero ahora faltaba el golpe final, asegurar que no saliera por la puerta giratoria de la justicia. Braulio gritaba maldiciones mientras el oficial Valeriano le leía sus derechos. Su confianza se había desmoronado por completo. Kenia, al ver la escena desde la camioneta, intentó arrancar el vehículo para huir, pero otro agente ya le bloqueaba el paso con una patrulla. No tenían salida. La oportunidad de Marketplace se había convertido en su sentencia de prisión. «¡Esto es una trampa! ¡Esa bicicleta me la vendieron en una feria!», aullaba Braulio mientras lo metían al asiento trasero del patrullero. «Cállate, Braulio», dijo Valeriano mostrando la orden de detención. «Tenemos la denuncia original de Alarico.
El número de serie coincide dígito por dígito, y tenemos las capturas de pantalla donde aseguras que te la dio un primo. Vas a pasar un buen tiempo explicando esto por receptación y robo agravado. Me llevaron adentro de la estación para formalizar la recuperación de mi propiedad. Tuve que presentar la factura de compra original y las fotos de mis competencias. Mientras llenaba los papeles, vi a Braulio a través del cristal de la sala de interrogatorios. Ya no era el tipo rudo de las fotos. Estaba hundido en la silla, dándose cuenta de que había intentado estafar a la persona equivocada. Gracias, Alarico, me dijo Valeriano mientras me entregaba el acta de entrega. Pocas personas tienen la paciencia para armar un caso así. Si hubieras intentado recuperarla por tu cuenta en su barrio, probablemente estarías en un hospital ahora mismo. Solo quería que se hiciera justicia oficial. Respondí acariciando el cuadro de carbono de mi S-Works. Gente como él arruina el esfuerzo de los demás. Días después, me enteré de que Braulio tenía antecedentes penales por delitos similares. Debido a la reincidencia y al alto valor del objeto robado, el juez no le otorgó fianza. Fue sentenciado a 2 años de prisión efectiva. Kenia, por su parte, recibió una condena condicional y una multa pesada por complicidad. Regresé al taller de mi amigo Teo. Él se encargó de desarmarla por completo, limpiar la grasa barata que le habían puesto y devolverle sus pedales de carbono originales. Está como nueva, Alarico, dijo Teo mientras ajustaba el desviador electrónico. Aunque ese raspón en el manillar, yo que tú no lo pintaría. Es una medalla de guerra ahora. Tienes razón, Teo. Me recordará siempre que hay que estar alerta, pero también que los tramposos siempre dejan un rastro. Ese fin de semana volví a la montaña. Pedaleé con más fuerza que nunca, sintiendo la velocidad y el viento en la cara. Cada vez que miraba hacia abajo y veía ese raspón en el manillar, sonreía. Recuperé mi bicicleta, mandé a un criminal a la cárcel y demostré que a veces la justicia solo necesita que alguien le prepare el camino. La ejecución del plan fue impecable. Braulio terminó en una celda, su cómplice con antecedentes penales y yo con mi herramienta de vida recuperada. El costo de mi venganza fue solo un poco de tiempo y astucia, mientras que para él fue su libertad. La historia terminó donde debía, en los senderos de montaña, con la satisfacción de saber que el tipo que intentó venderme mi propia vida terminó pagando el precio más alto.